Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Pues bueno, estamos en una emisión más el día de hoy, así es que bueno, pues váyanse preparando porque tenemos información muy importante el día de hoy. Y también, por favor, comparten el video, compartan con la gente esta transmisión para que también se enteren de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y le damos la bienvenida también pues a nuestro gran amigo Jorge Gasca. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, estimada audiencia? Muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar al pendiente semana tras semana de este programa de Aprendiendo tu Fe, que nosotros lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y compartir pues prácticamente nuestra experiencia de fe y crecer juntos como aquellas comunidades cristianas. Así es que pues vamos a entrar de lleno a nuestro programa y vámonos con la primera sección de la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotras sus hermanas? Y estaban desconcertados, pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Bueno, pues vamos regresando después de haber escuchado el Evangelio del día de mañana, mañana domingo, 14 del tiempo ordinario, y nos tocó pues este Evangelio del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 7, un Evangelio corto pero con enseñanza como siempre a la palabra de Dios, destinando la enseñanza para todo el que quiera escucharla. Jorge. Así es, Armando, y bueno, pues un evangelio muy pequeñito, pero que deja una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y bueno, si me permites, bueno, pues quiero Claro compartir lo siguiente. Bueno, que rara vez ocurre dentro de la liturgia de los domingos que las tres lecturas tengan algo en común. Hoy tienen precisamente este aspecto en común y las tres lecturas nos hablan un poco de lo que viene siendo el rechazo, ¿verdad? El rechazo del mensaje de Dios y a la vez del rechazo de sus intermediarios. Y esto nos hace reflexionar a nosotros cuántas veces hemos rechazado a Dios de nuestra vida, cuántas veces hemos dejado, ¿verdad?, de lado pues esta figura de Dios en nuestra existencia. Bueno, pues Ezequiel había sido deportado a Babilonia junto con dos judíos útiles o que de alguna manera eran aprovechables, ¿verdad?, para los intereses del imperio. Allí escuchar una llamada de Dios que le manda dirigirse a un pueblo que tiene dura la cerviz y el corazón obstinado, un pueblo testarudo y rebelde. Ezequiel era hijo de un sacerdote
del templo de Jerusalén y estaba orgulloso de pertenecer a una familia noble. El Señor se dirige a él llamándole hijo de hombre, recordándole su humilde condición, es decir, que es alguien con defectos, debilidades, como también limitaciones psíquicas y mentales de las que ningún mortal está exento. Ezequiel tenía algo parecido a lo que hoy llamamos trastorno bipolar y pasaba que tenía algo parecido, que pues eran momentos de euforia, ¿verdad? O momentos de abatimiento, era propenso a la depresión y se encerraba, ¿verdad? A veces en prolongados mutismos, hablaba bien, eso sí, y la gente corría de alguna manera a escucharlo. En cuanto a sus compatriotas, ¿verdad?, deportados con él, no eran más que pecadores que otros, pero se dejaban seducir por falsas esperanzas, porque les ofrecían opiniones fáciles, tentadoras y atractivas, pero que no conducían a la vida, aunque la misión de este profeta iba a fracasar. Dios le dice a Ezequiel, te hagan caso o no te hagan caso, es decir, el deseo de Dios es que no puedan reprocharle que ha callado o ha dejado abandonado a su pueblo en momentos difíciles, aunque no le hayan hecho caso. Nos quedamos con estos dos aspectos: un profeta frágil, una persona normal, es llamada por Dios, y sus compatriotas testarudos que no le quieren hacer caso de alguna manera. Por su parte, Pablo se dirige a la comunidad de Corinto, ¿verdad?, que tantos disgustos le dio, algunos de tendencia tradicionalista o conservadora que habían llegado a la comunidad trataban de difamarlo, poniendo en cuestión su autoridad y su misterio. Sus adversarios, llegados desde la iglesia madre de Jerusalén, le reprochaban sus modales tímidos y apocados, ¿verdad? Le lanzan venenosas insinuaciones respecto a cierta enfermedad o defecto. Pablo, sin embargo, pues la llama aguijón o espina de la carne, sin que sepamos concretar a qué se refiere, pero que no le perjudicaba en su tarea pastoral. El caso es que los corintios, ¿verdad?, que han puesto de parte de los visitantes, rechazando las novedades de Pablo, había introducido en el cristianismo, querían de alguna manera que todo siguiera como siempre, con las normas y las leyes de siempre, con el culto como siempre, o sea, nada de cambios prácticamente, ni adaptaciones, ni tomarse libertades. Él no es nadie para hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, pues el apóstol había pedido 3 veces al Señor que le quitara aquel aguijón, pero sin resultados tendría que asumirlo y ayudarlo por la gracia de Dios. Seguir adelante en su ministerio. Aquel emisario de Satanás que le bofeteaba le servirá a Pablo para no caer en el orgullo por sus éxitos misioneros, pero reconocer su debilidad y seguramente ser más compasivo con las debilidades ajenas. Pero sobre todo, para que su apostolado se centre en el mensaje de Cristo y no en el instrumento del mensaje que él mismo, ¿verdad?, tenía. Cuanto más frágil sea el mensajero, más clara quedará la fuerza del evangelio. Es por ello que destacamos también aquí otros aspectos como la debilidad o la fragilidad del apóstol y el ataque y el rechazo de sus propios hermanos en la fe, de los de dentro, ¿verdad? En este sentido, a veces lo que más nos cuesta evangelizar o predicar no es a las demás comunidades, sino a nuestra propia comunidad. Sin embargo, pues en este evangelio está esta invitación a no flaquear, a no desmayar ante esta voluntad, ante esta misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jorge, fíjate que retomando esto de que la fragilidad tanto de Ezequiel como de Pablo,
Sí es muy importante entenderlo porque nosotros como seres humanos cuando nos toca predicar, y hablo por aquellos que nos están viendo y que son catequistas, que son evangelizadores, que están en la parroquia, que están trabajando con el señor cura, no es lo mismo cuando ustedes van a una reunión o cuando están con el señor cura en la parroquia y luego llegan a su casa. Llegan a su casa y entonces la familia empieza así como que, ay, ¿de cuándo acá tú tan persinada? ¿De cuándo acá tú nos vienes a hablar del evangelio? Y nosotros, yo lo experimenté, no sé en el caso tuyo, pero varios de nosotros hemos experimentado el hecho de que le queremos compartir a la gente la emoción, el entusiasmo de recibir la palabra de Dios, de tener la palabra de Dios que ha producido una conversión en nosotros y la familia empieza a rechazarnos, empieza a decir, ¿tú qué me vienes a decir a mí? Pues si yo te conozco de tanto tiempo, yo sé cómo eras antes, yo sé tus fragilidades, hablando de fragilidades, yo sé cómo eras tú, yo sé tu forma de pensar, tu forma de comportarte, y ahora me vienes a hablar a mí de estas cosas del evangelio. Es ahí lo complicado a veces para nosotros predicarle a nuestra propia familia, porque nuestra familia conoce nuestras debilidades, y al momento de que ellos no están evangelizados, que no conocen la palabra de Dios, no tienen esa empatía como para poder decir, bueno, tú también tienes debilidades como las tengo yo. Y cualquiera de nosotros tenemos debilidades. En otras ocasiones yo lo he mencionado, yo lo he dicho, que nosotros estamos aquí no porque seamos los maestros ni los sabelotodos. Y decía yo, ¿quién necesita del médico? El enfermo. Y yo creo que es por eso que en mi caso yo estoy aquí, porque yo necesito del médico, porque yo estoy enfermo. Bien. Pasando esa situación, tendremos que entender que es ahí donde cuesta trabajo predicarle a la familia. Y la frase de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió lo mismo que nosotros. Él vivió esa misma situación. Claro que en el caso de Jesús, como lo conocían como el hijo del carpintero, como lo conocían como el hijo de María, ellos decían, bueno, ¿y por qué nos viene a predicar a nosotros? Bueno, pues ¿quién es? No es una persona importante. Para ellos no era una persona importante, era un simple carpintero. Y que nos venga a predicar a nosotros y que nos venga a decir a nosotros, obviamente que ellos se molestaban. Y en ese sentido, Jesús compartió lo mismo que nosotros. Predicarle a la familia, predicarle al pueblo en donde tú estás viviendo, la comunidad donde tú estás viviendo, la colonia donde tú estás viviendo, no es tan fácil porque ellos conocen tu forma de vivir, tu estado de vida. Y entonces predicarles a ellos es cuando viene el choque y vienen a decir ellos, ¿tú qué me vienes a predicar? ¿Tú qué me vienes a decir? Así es que no estás solo en ese sentido, no eres el único que ha pasado por esa situación, todos lo hemos vivido, en este caso hasta nuestro Señor Jesucristo. Por eso termina diciendo Él, nadie es profeta en su tierra, porque es difícil predicarle a los nuestros, ya que ellos conocen nuestras debilidades. Sin embargo, la postura está en que, en el caso de Jesús, nos da el claro ejemplo. Aún y cuando a él lo criticaron, porque él era carpintero, hijo de María, y pensaban que no era quien debía hablar, aún así, él en la sinagoga se mete, se levanta y empieza a enseñar. Entonces, con todo y eso, aunque lo hayan criticado, Jesús tiene la valentía de pararse y de hablar. Ojalá que todos imitemos esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando sea criticado, que aun cuando sea juzgado, cuando hablen de Él, pues también nosotros tener los pantalones y también hablar como se debe de hablar. Porque el profeta es prácticamente, vamos a decirlo en términos coloquiales, es el que no tiene pelos en la lengua. Es aquel que habla y pone las cosas como son, habla del evangelio con fuerza, con tenacidad y pone el dedo en la llaga. Es a veces lo que le duele a esa gente y por eso nos critica y nos dice, ¿quién eres tú para predicarme a mí? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esto? ¿Cuántos de nosotros vivimos la misma situación que Jesús? No estás solo, estás viviendo lo mismo que Él. Y con eso concluimos justamente esas palabras. Nadie es profeta en su tierra. Ojalá que te atrevas tú a predicar, aún con todo y eso, con mucha fuerza, a tu familia, a tus hijos, la enseñanza de la palabra de Dios. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, continuamos con Vivamos la Liturgia. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares... Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con 3 muchachotes bien... Canal Foro CX marca la diferencia. Si eres docente agremiado al CENTE, activo en el sistema de educación pública, participa en nuestra convocatoria, comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación en la docencia. Consulta las bases, participa y gana increíbles premios. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Transmitimos vía internet en la plataforma RDS, Red de Difusión Social, a través de Rotativa Digital de Guanajuato, La Crónica de Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Teleradio de Celaya, Guanajuato, Nota Roja Celaya, Guanajuato, Tu Punto de Encuentro, Revista Digital, Jaral TV, Café La Unión TV, Insólitos, Revista Digital, la redacción de Juventino Rosas, Denunciante Urbano, Consenso Ciudadano Vallense, Denúncialo Celaya, Fuerza Ciudadana Organizada y desde luego Canal Foro CX, con un alcance de más de 450,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en este programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues vámonos a esta segunda sección de Vivamos la Liturgia. Bueno, pues en este temita, ¿verdad?, de Vivamos la Liturgia, vamos a desarrollar esta continuidad donde vamos a analizar poco a poco las partes de la misa. Ya en algunos programas hemos hecho referencia a lo que viene siendo la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en conjunto de todos estos elementos, pero primero pues vamos a tratar de retomar o a tratar de dar una pequeña introducción a estos elementos de acuerdo a la instrucción del misal romano. Bueno, pues en la misa o en la cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presencia del sacerdote, quien obra en la persona de Cristo, in persona Christi, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico, de manera que para esta reunión local de la Santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misa, en la asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y más aún de manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. La misa consta en cierto modo de 2 partes, como ya lo habíamos mencionado en algunos programas anteriores: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que en estas 2 partes vienen una serie de elementos, ¿verdad?, que guardan estas 2 partes centrales que se viven en la celebración eucarística, las cuales están estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Es por ello
que en las celebraciones eucarísticas, podemos decir, no participamos plenamente o completamente de ella si faltamos a una de estas dos grandes partes. Muchos de nosotros creemos que si llegamos antes del Evangelio, todavía vale el sacramento que se está celebrando en ese momento, y tenemos una lamentable noticia: no les vale el sacramento. ¿Por qué? Porque claro, se está perdiendo de esta parte de la liturgia de la palabra, ¿verdad? Entonces es importante empezar, ¿verdad? O valga la redundancia, cuando empieza la misa o con el canto de entrada, porque a partir de allí podemos ver toda esta preparación para vivir la celebración, la liturgia de la palabra, perdón. Y muchos, ¿verdad?, se van después de comulgar. Ya comulgué, ya sé que siguen los avisos, sí, cierto, ya sé que sigue la oración colecta y que ya nada más el Padre da la bendición para retirarnos. ¿Qué creen? Que tampoco nos vale la celebración. Pero muchos van a decir: oye, pero estuve casi todo el tiempo. Sí, pero no terminaste. ¿Cuándo termina la celebración? Precisamente cuando termina el canto de entrada, de salida, el canto de salida. Sí, entonces, en este sentido es importante que nosotros, cuando vayamos a misa, pues sí vayamos a tiempo, que empecemos cuando o que estemos cuando esté el canto de entrada, y que nos retiremos cuando esté el canto de salida, porque en toda la celebración eucarística, bueno, pues se van a dar estos dos momentos tan importantes y tan centrales, porque ahora sí que allí son nuestros alimentos, ¿verdad? Hay que recordar lo que se lee en el Evangelio: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante participar esto, y que quede bien claro que no porque lleguemos antes del Evangelio o cuando esté el Evangelio, ya me vale la misa. No, para nada. ¿Sí? Ni que ya, pues ya sigue la comunión, yo no me confesé, no voy a comulgar, ya me voy. No, tampoco vale el sacramento. Esto es importante, qué bueno que lo mencionas, Jorge, porque sí hay que entender que la misa es una. O sea, tanto la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística, entre los dos forman una sola celebración. No son dos celebraciones aparte, es una sola y nada más. Pero sí entender también que tenemos dos mesas ahí: la mesa de la palabra, que es el ambón. Bueno, que más adelante vamos a explicar el significado de eso. Claro, ¿verdad? Sí, pero de antemano nada más decirles que en donde se leen las lecturas es el ambón, ese es el nombre propio de ese lugar, es el ambón, que significa un lugar alto donde se anuncia la palabra. Esa es la primer mesa en donde nosotros nos vamos a alimentar. ¿De qué nos vamos a alimentar? Pues de la palabra de Dios. Y la segunda mesa es el altar, en donde se hace el sacrificio eucarístico. Exactamente. De tal manera que dentro de la celebración eucarística tenemos dos alimentos especiales: la palabra de Dios, que nos viene a iluminar, pues escuchándola, y por otro lado también se complementa con la homilía que da el sacerdote. Y esa es la forma en como nosotros nos alimentamos espiritualmente. Y el otro alimento es cuando ya se hace el sacrificio eucarístico, se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y te dan la comunión, y en ese momento tú ya estás recibiendo el alimento espiritual, que es la forma sagrada, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hay dos formas de alimentarnos en la celebración eucarística, y pues perdernos de una de las dos. Por eso es que mencionamos que la verdad es que no es válido si te falta una de estas dos. Es importante que llegues tú a la liturgia de la palabra para que te puedas alimentar espiritualmente de la palabra. Luego a veces, por eso yo en ciertas pláticas, Jorge, llego a mencionar que tenemos una anemia espiritual. Estamos anémicos espiritualmente porque ¿con qué fuerza enfrentamos el hecho de que tenemos un fallecido en casa? ¿Con qué fuerza alimentamos el hecho de que tenemos un enfermo? El hecho de que tenemos una catástrofe. Por ejemplo, esto de la pandemia, si nosotros nos alimentamos espiritualmente bien con la palabra y con lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con eso luchamos, tenemos las fuerzas para vencer. Viene siendo como la vacuna del COVID, ¿no? La vacuna del COVID te la ponen ¿para qué? Para que si te llegue el virus, ¡pum!, lo rechaces. Ok, cuando tú comulgas,
Cuando tú recibes la palabra de Dios, esa es la vacuna que te ayuda a rechazar las tentaciones, es la que te fortalece. Nuestro organismo con la vacuna la vacuna del COVID nos fortalece para rechazar el virus. Bueno, pues en este caso, si tú comulgas y recibes la palabra de Dios, ese es el alimento que te nutre para rechazar las tentaciones. Tan importante es pues recibir estas dos mesas, la mesa de la palabra, la mesa eucarística, para estar alimentados y así poder vencer las tentaciones y todo lo que se venga, ¿no? Exactamente, fíjate muy bien esto que señalas, Armando, porque viene a complementar lo que estábamos haciendo de referencia cuando estábamos dando la reflexión del Evangelio, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra, pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos alimentamos del cuerpo de nuestro Señor, pues mucho menos vamos a tener esa fuerza para predicar el Evangelio, ciertamente, para asumir el Evangelio en nuestra vida, que a veces eso también cuesta mucho trabajo, porque a veces en la homilía que se da en la liturgia de la palabra, que es cuando el sacerdote nos predica, ¿verdad? O lo conocemos coloquialmente como el sermón, siempre andamos señalando, mira, no vino fulanito y le queda la homilía, ¿no? O, mira. ¿Cómo no vino mi suegra? Exactamente, ¿no? Entonces, más allá de buscar eso, es importante que nosotros como cristianos católicos sí le demos ese valor, como decíamos en el programa anterior, ¿verdad? Ese valor que se va a dar la dignidad del sacramento. ¿Quién se la va a dar? Nosotros que participamos en esa asamblea. ¿Sí? Si nosotros no le damos este valor, esta importancia a cada uno de los elementos que se ven, estos signos, estos ritos que se ven en la celebración eucarística, bueno, pues todas las celebraciones eucarísticas espiritualmente para nosotros van a ser huecas. ¿Por qué van a ser huecas? Porque no van a tener ese efecto que se necesita para que nosotros recibamos el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento, para que recibamos la gracia de Dios. Es por ello que dentro de la dignidad, como veíamos hace 8 días, de la dignidad del sacramento es que procuremos comulgar cada celebración eucarística. Y si no podemos cada celebración eucarística porque el pecado nos venza y demás, bueno, pues la Santa Madre Iglesia nos dice por lo menos 2 veces al año, por lo menos, ¿verdad? En los mandamientos de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, hacer el esfuerzo, ¿verdad? Cuesta mucho el no enojarse, el no insultar, el criticar, cuesta mucho, pero si no lo practica, si no queremos salir del bache, pues siempre vamos a seguir siendo absolutamente los mismos y vamos a querer un cambio, pero pues nosotros no queremos dar ese cambio. No parte el cambio de nosotros. Exacto. No parte el cambio de nosotros y ahí podemos decir nosotros lo que justamente decía San Pablo, nuestra lucha no es contra fuerzas externas. Es de manera interna. Exacto. No, estamos contra fuerzas obscuras. Sí. Estamos contra el demonio, contra Satanás. Entonces, si tú no tienes el alimento espiritual para vencer a Satanás, pues entonces, ¿con qué? Perdón, no creas que con agua bendita. No creas que con una crucecita, porque estas películas que a veces vemos de Hollywood, nos presentan una imagen donde el padrecito pone la crucecita así, le echa agua bendita, como si eso fuera a espantar al demonio. Eso no espanta al demonio. Lo que espanta al demonio es de verdad lo que tú traes por dentro, ese alimento espiritual, eso es lo que espanta al demonio. No el agua bendita ni la crucecita. La verdad, yo creo que el demonio se estaría carcajeando de nosotros si le ponemos la crucita y si le ponemos el agua bendita. Exacto. Lo que importa aquí es que en la celebración eucarística recibimos la gracia de Dios y recibimos el Espíritu Santo cada vez que nosotros participamos de estos 2 grandes alimentos que tenemos nosotros como cristianos católicos, ¿no? Una, la palabra de Dios que te ilumina, Exacto, que te alimenta espiritualmente y te fortalece, y por otra, el cuerpo de Cristo. Ese así cantito es. que dice, comulgar es un acto divino, un acto Exactamente, sublime, así un es. encuentro en persona con Dios. Caray, esos cantitos, qué barbaridad. Se nos acaba el tiempo, Jorge, se nos acaba el tiempo. Interesante lo que estamos diciendo, pero bueno, no le cambien, quédese con nosotros porque continuamos aquí en Aprendiendo tu Fe.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares... ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Si eres docente agremiado al CENTE, activo en el sistema de educación pública, participa en nuestra convocatoria, comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación en la docencia. Consulta las bases, participa y gana increíbles premios. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Pues ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe. ¿Y qué creen? Que el día de hoy tenemos algo importante, interesante información para ustedes, para todo lo que es la diócesis de Celaya. Como todos sabemos, viene el cambio de obispo aquí en nuestra diócesis. El don Benjamín, pues al cumplir sus 75 años, obviamente que... está en lo que es el derecho canónico, dice ahí que el obispo al cumplir sus 75 años tiene que retirarse. Exacto, bueno, no solamente el obispo, sino que todo sacerdote, sí. al cumplir los 75 años de edad, bueno, pues presenta su renuncia. Cuando se es sacerdote, obviamente la renuncia se le presenta al obispo y el obispo pues le dice, bueno, pues aceptamos tu renuncia. ¿Qué pasa con ese sacerdote que renuncia? Bueno, pues se le manda a una rectoría, lo que nosotros conocíamos antes como una capellanía, ¿verdad? Donde pues una comunidad de fieles muy pequeñita pues atiende. En el caso de los obispos, hasta donde tenemos entendido, la renuncia se la presentan al Santo Padre y el Santo Padre, bueno, al aceptar la renuncia, bueno, pues los obispos toman ese término de ser obispo emérito, ¿verdad? No deja de ser obispo, sigue siendo obispo, pero ya no tiene actividad como tal encargado de una diócesis. Como actividad pastoral. Exactamente. Entonces, ¿a dónde se va? Bueno, pues se va con sus familiares, se va a su lugar de origen, y queda como obispo emérito de Celaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue la última, en este caso, fue la última diócesis en la cual tuvo esta labor pastoral. Claro, y además ahí mencionar un poco que, bueno, el obispo, aun cuando sea emérito y se vaya con su familia, no deja de ser sacerdote. Recuerden que cuando se ordenan sacerdotes, hay una frase que dice ahí que eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Entonces, ese obispo puede estar celebrando misa. A lo mejor él vive cerca de alguna capellanía, rectoría, como mencionaste, alguna parroquia, y le pedirán que a lo mejor celebre una misa, que confiese, y lo puede hacer porque sigue siendo sacerdote, simplemente deja el cargo de ser obispo de una diócesis. Así es. Y eso es lo que sucedió con don Benjamín, justamente. Exactamente. Y bueno, pues tenemos ya nuevo escudo, ¿verdad? Del obispo nuevo, Monseñor Víctor y que Aguilar. Bueno, Víctor Aguilar, exactamente. Vamos a dar algunas su significado, ¿verdad? Del nuevo logotipo que se acaba de presentar por parte del vocero de la diócesis. Bueno, tenemos como número 1 en el campo azul, ¿verdad? Una paloma de plata mimbrada de oro, que representa al Espíritu Santo, amor eterno que une el Padre y al Hijo, que mueve a la Iglesia, la ilumina y la lleva a la unidad querida por Cristo, representada por los 12 rayos apóstoles, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
y rodeada por 12 rayos en grupos de 3 de oro. En el número 2, ¿verdad? Tenemos el campo de sinople, un cristograma de oro, ¿verdad? Aquella P y una X que vemos, ¿verdad? De fondo de color verde, hace referencia al nombre de Cristo y él mismo en la cruz como Salvador de los hombres. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre su cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fuisteis sanado. En el tercer campo, ¿verdad? Tenemos en campo de simiople 2 corazones de gules unidos y timbrados por una corona, ¿verdad? Que simbolizan los corazones de Jesús y María y su alianza desde la eternidad, que son aquellos corazones que están de color rojo y de fondo verde. Sí, se ven muy claros ahí. Exactamente. La congregación del corazón de María como camino seguro al corazón de Jesús, símbolo del amor misericordioso de nuestro Salvador. Su color representa la intensidad del amor divino que comparten y el amor por el hombre. La corona es un símbolo de su realeza y dignidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Como cuarto elemento, ¿verdad? Tenemos en campo dividido transversalmente en 3 franjas de distintos colores: plata, símbolo de la inocencia y pureza; azul, símbolo de realeza; y gules, símbolo de dignidad, poder y soberanía. La imagen de la Purísima Concepción en azul y plata, ocupando el sitio principal. Se dio su nombre a la población cuando se erigió como villa, ¿verdad? Que allí vemos, ¿verdad? Este color azul, blanco, plata, perdón, y color como rojo, y en medio pues esta gran imagen que embellece una de las entradas de nuestra querida ciudad de Celaya, ¿verdad? Conocida como la imagen de la fundación de Celaya. Acá en la carretera Querétaro a Celaya. Exactamente. En la parte media aparece como frondoso mezquite y debajo de él los fundadores de la ciudad de Celaya. Simbolizan el corazón de la fe, el inefable amor de la Madre de Dios a la iglesia y su maternidad espiritual y la fundación de la villa. Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. El quinto elemento, el oro al frente, cruz flor desardiente, separado de los cuadrantes, ¿verdad? En último elemento, bueno, pues es esta cruz que nosotros vemos, ¿verdad? Que une pues todas estos 4 elementos que hemos leído anteriormente, ¿verdad? Que tiene el escudo. Por último, en azul y plata, diversa sobre la bandera flotante, ¿verdad? De color azul, la palabra fiat, ¿verdad? Hace referencia al deseo interior de santidad y de conformar nuestra voluntad con su voluntad. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Cuando Dios quiere es fácil. Eso significa mi vida, el hecho de saber que es la voluntad de Dios, que es Él el que dispone las cosas. Bueno, pues que este bello emblema que precisa Monseñor Víctor Alejandro en el ejercicio de su ministerio episcopal como obispo de nuestra diócesis de Celaya sirva para que esta porción del pueblo de Dios nos identifique con Él, nuestro pastor diocesano y miembros del mismo rebaño. Seamos cercanos y solícitos con Él, recibiendo como a quien viene en el nombre del Señor. Y que además pues un sello pues muy bonito. Claro, claro, sobre todo, fíjate todo lo que encierra un emblema de estos de parte del obispo. Obviamente cambia porque también don Benjamín tuvo el suyo. Exactamente. Y cada que llega un nuevo obispo hace el propio. Así como cambia el papa, también él hace su propio emblema. Bueno, pues en este caso los obispos también hacen lo suyo, hacen lo propio, cambian su emblema. Y en este caso aquí pues lo tenemos
ya lo mencionó Jorge, lo que significa, me llamó mucho la atención el hecho de la corona que viene arriba, de los, dos corazones, exactamente. donde se une María con Jesús. Ahí en ese momento, bueno, pues es muy importante, bonito eso, bonito entenderlo. Así es que bueno, pues ya lo saben ustedes, esta es la información que tenemos de este logotipo y también decirles a ustedes que por parte de Canal Force X vamos a tener la cobertura total de lo que es la agenda de la toma de posesión del obispo Víctor Aguilar, que pues él llegará el 12 de julio a esta ciudad de Celaya. Le haremos el recibimiento y yo voy a dar lectura a lo que es ¿cómo se llama esto? La agenda. La agenda, sí, es un comunicado de prensa de parte de la Comisión Diocesana de Pastoral para la Comunicación y pues asunto, agenda de la toma de posesión del quinto obispo de la diócesis de Celaya de la Purísima Concepción a 1 de julio del 2021. La diócesis de Celaya comunica a través de la Comisión Diocesana de Pastoral para la Comunicación que ha quedado establecida la agenda para el 12 de julio del 2021, día de toma de posesión canónica del señor obispo Mons Víctor Alejandro Aguilar Ledesma en la ciudad episcopal de Celaya, Guanajuato, misma que se establece bajo el siguiente horario. Y bueno, pues la agenda va a estar de la siguiente manera, Jorge, para decirle a la gente que pues nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo todo ello para que estén al pendiente. A las 8 de la mañana será la recepción, el lugar va a ser en el Parque Botánico, allí va a haber un encuentro con representantes del clero diocesano y autoridades civiles. Y ahí nosotros tendremos una participación de comunicación debidamente acreditados ante la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación. Afortunadamente nosotros ya estamos acreditados en ese sentido y bueno, pues vamos a estar ahí al pendiente de esta recepción a las 8 de la mañana. Posteriormente a las 8:30 de la mañana habrá un desayuno, esto es un acto privado, ahí sí ya no tendremos nosotros injerencia, puesto que bueno, es algo que el desayuno que no es de incumbencia para todos nosotros. El desayunará, bueno, pues con toda esta gente y después de ahí a las 10 de la mañana será la profesión de fe en la Santa Iglesia Catedral. A las 10 de la mañana. Habrá una participación representativa de fieles designados y medios de comunicación debidamente acreditados por Codipac. Además, bueno, pues a las 11, una rueda de prensa, el lugar será en el Seminario Diocesano, ahí en Margarita número 801, en la colonia Valle Hermoso. Participan solo medios de comunicación debidamente acreditados. A las 11:40 AM será el traslado al estadio de fútbol. Y bueno, la celebración eucarística será el lugar será, bueno, pues el estadio de fútbol y el acceso de participantes solo con boleto, eso muy importante para que lo entendamos todos, solamente va a ser con boleto, con gafet, representantes de los medios de comunicación debidamente acreditados. Y por último, esto que sí es muy importante ya para terminar nuestra participación en este programa, indicaciones para los asistentes, bueno, pues llevar agua para que se hidraten, alcohol en gel, cubrebocas, gorra o cachucha. Se prohíben lo que son las sombrillas, por favor no lleve sombrillas. El acceso al estadio de fútbol, será a las 11:30 de la mañana y se cerrará a las 10:30 es el ingreso y a las 11:30 se cierran las puertas completamente. Se les solicita su colaboración con puntualidad para realizar el debido proceso de sanitización y acomodo de toda la gente. Posteriormente a las 2 de la tarde habrá una comida, pero bueno, pues ahí está la agenda de lo que es la toma de posesión del quinto obispo de la ciudad, de la diócesis de Celaya. Así es que, bueno, pues ese es el programa que tenemos para todos ustedes. Ojalá que puedan participar, los que tienen ya su boleto, ya saben, sin lo que son sombrillas, lleven gorras, cubrebocas, gel y agua para hidratarse porque posiblemente hará calor. Exactamente, recordar también a la gente que queda prohibido la venta de boletos, ¿verdad? No es un evento que se venda, sí, claro, ¿verdad? ¿Y dónde pueden adquirir los boletos? Bueno, acérquense a sus parroquias, acérquense con sus señores curas, ¿verdad? Porque solamente va a ser una representación de las diferentes parroquias que conforman nuestra diócesis de Celaya. Por esto del confinamiento, ¿verdad? No se permitirá pues llenar pues prácticamente el estadio de fútbol. El aforo se va a reducir. Exactamente, entonces por eso se darán
ciertos boletos. Y bueno, ahora Armando, pues se nos ha terminado el tiempo. Pero ¿sabes qué también, Jorge? Invitar a la gente por si no puede estar en el estadio. Exactamente, sí. Nosotros aquí por el canal Foro CX vamos a llevar la transmisión en vivo de toda esta agenda, así es para que no se lo pierdan aquí a través de canal Foro CX, que estén con nosotros acompañándonos en lo que es la transmisión de esta agenda de posesión del quinto obispo de la diócesis de Celaya. Así es, Armando. Y bueno, pues mandar algunos saluditos, ¿verdad? De aquí personas que nos escriben, a la maestra Gaby, muchísimas gracias. Un saludo, claro que sí. A Jorge GT, a Esbeidi Treviño. Bueno, pues muchísimas gracias por estar al pendiente de estas transmisiones. Muy bien, pues eso es todo de nuestra parte y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Canal Foro CX, marca la diferencia.